La habitación del hospital estaba llena de caos. 15 especialistas no podían descifrar qué le pasaba a su hija. Su padre gritaba. Nadie podía entender a la hija del industrial. Con solo 9 años, lloraba en silencio. Su dolor ignorado, sus labios mudos, incapaces de explicar lo que la estaba matando por dentro. El tiempo se agotaba, y entonces una nueva terapeuta musical entró, tranquila y decidida, con una forma de llegar a ella que nadie más tenía. Lo que sucedió después lo cambió todo. Era una fría tarde de miércoles cuando todo ocurrió. Ana acababa de conseguir su primer puesto como musicoterapeuta en el hospital más prestigioso de la ciudad y estaba lista para dar lo mejor de sí. Poco sabía que los acontecimientos de ese día cambiarían su vida para siempre. Los pasillos del hospital olían a una mezcla de antiséptico y una tristeza persistente. Ana, vestida con una sencilla bata blanca, apretaba su ukelele con manos firmes. Por dentro sentía la emoción nerviosa de alguien que entra en el papel que tanto había soñado. «Te encargarás de la niña de los de la Vega», le dijo la enfermera jefe, bajando la voz, como si el nombre por sí solo tuviera un peso especial. «Ten paciencia, es complicado». Ana asintió, insegura de qué esperar. Había tratado con niños con dolor antes, niños asustados por los procedimientos, niños que extrañaban a sus padres, pero la forma en que su colega dijo «complicado» le hizo preguntarse si se enfrentaba a algo mucho más allá de lo habitual. Cuando la puerta de la suite privada se abrió, la escena la golpeó de inmediato. Una niña pequeña, de unos 9 años, yacía acurrucada contra las sábanas blancas y rígidas, las lágrimas rodando por sus pálidas mejillas. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Los médicos revoloteaban como sombras a su alrededor, sus murmullos bajos pero tensos. Uno ajustaba un gráfico, otro presionaba un estetoscopio contra el pecho de la niña y otro más garabateaba notas con el ceño fruncido. Todos parecían preocupados por números, pruebas y teorías. Ninguno parecía ver realmente a la niña que tenían delante. Ana se quedó en la puerta con el corazón encogido. Sus llantos no eran como los de la mayoría de los niños. Eran más suaves, pero incesantes, un torrente de dolor silencioso, como si cada lágrima llevara un secreto que solo ella conocía. Al otro lado de la habitación, un hombre alto con un traje a medida caminaba de un lado a otro, su reloj de oro brillando bajo las luces fluorescentes. Era el padre de la niña, don Ricardo de la Vega, un hombre claramente acostumbrado al control y a las soluciones rápidas, pero allí, en esa estéril habitación de hospital, era impotente. «¿Qué quiere decir con que no saben?», ladró el padre, su voz rompiendo el tenso silencio. Su tono no era cruel, sino desesperado. «¿Me están diciendo que ni siquiera pueden explicar por qué mi hija no deja de llorar?» Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Uno se aclaró la garganta. «Estamos haciendo todo lo posible, señor de la Vega. Físicamente está bien. Los escáneres no muestran nada anormal. Sospechamos que podría ser psicológico». «¿Psicológico?». La voz del padre se quebró. Se giró hacia su hija, su rostro pálido de ira e impotencia. «Mi hija está sufriendo y me dicen que todo está en su cabeza». La niña lloró más fuerte, su cuerpo temblando. Hundió la cara en la almohada como si intentara esconderse de todas las voces y la confusión que la rodeaban. Ana sintió una punzada en el pecho. Quería acercarse a consolarla, pero como la terapeuta más nueva de la sala, dudó. No quería sobrepasar sus límites. Pero entonces, algo en el rostro bañado en lágrimas de la niña la impulsó hacia adelante. Con pasos silenciosos, pasó junto al grupo de médicos y se acercó suavemente a la cama. Su presencia era diferente, suave, sin prisas.
Se agachó lentamente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Por un momento, los sollozos de la niña vacilaron, la curiosidad parpadeando a través de la tormenta de su dolor. «Hola», susurró Ana, su voz tranquila, casi melódica. «Mi nombre es Ana. Estoy aquí para ti». La niña parpadeó, confundida. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron palabras. En su lugar, sus labios temblaron y un sonido roto escapó de su garganta. Su frustración aumentó y las lágrimas volvieron con fuerza. Fue entonces cuando Ana lo entendió. La forma en que luchaba, la forma en que sus intentos de hablar terminaban solo en silencio. Se dio cuenta con una sacudida de claridad. Era muda. Los médicos habían malinterpretado su silencio como un desafío. Su padre lo había confundido con terquedad. Pero Ana lo vio por lo que era, una petición de ayuda que no podía expresar con palabras. No se apartó. En su lugar, sacó su ukelele. No tocó una melodía compleja ni una canción infantil alegre, simplemente tocó 2 acordes suaves, una y otra vez, un ritmo simple y tranquilizador. Do, sol, do, sol. Los ojos muy abiertos de la niña se fijaron en sus dedos. Por un instante, la habitación pareció contener la respiración. Sus sollozos se calmaron, reemplazados por un silencio atónito. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había encontrado en su mundo de silencio con un lenguaje diferente. Sus labios se separaron con incredulidad. Luego miró directamente a Ana, sus lágrimas aún cayendo, pero más suaves ahora. Lentamente, con vacilación, sus propias manos se movieron. No con señas formales, sino con gestos propios, un lenguaje inventado. Sus dedos temblorosos dibujaron una forma en el aire, una forma que Ana reconoció al instante, una mariposa. Luego señaló su propio pecho y después hizo un gesto de algo rompiéndose. ¿Una mariposa rota?, susurró Ana, más para sí misma que para la niña. La niña asintió vigorosamente, las lágrimas volviendo a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, como si finalmente alguien hubiera empezado a entender el jeroglífico de su dolor. El padre se acercó, su voz más suave ahora. ¿Qué dijo? Ana lo miró y luego a la niña. Sonrió débilmente. Nos está contando su historia. La habitación volvió a caer en silencio, pero ya no era el silencio de la desesperación. Era el silencio de la revelación. Y para Ana, en su primer día, se dio cuenta de que no solo había conocido a una paciente, había entrado en una historia que marcaría su vida para siempre. La habitación se había calmado, pero era un silencio frágil. El padre de la niña, don Ricardo, estaba junto a la ventana, mientras los médicos observaban desconcertados. La pequeña, a quien ahora Ana sabía que se llamaba Lucía, tenía sus manitas sobre la manta. Su respiración seguía siendo superficial. Ana permaneció a su lado, esperando. Al principio, sus manos temblaron, sus dedos se movieron torpemente. Ana siguió tocando los 2 acordes en su ukelele una y otra vez, creando un espacio seguro para que la historia de Lucía emergiera. Lucía señaló su propio pecho de nuevo, luego dibujó la mariposa rota. Después, sus manos imitaron la forma de un coche, y luego un sonido silencioso de un choque. Su cuerpo se sacudió con un sollozo. ¿Estabas en un coche?, preguntó Ana suavemente. Lucía asintió. Sus manos se movieron de nuevo. Señaló a su lado, donde alguien habría estado sentado. Luego, sus manos imitaron a la mariposa volando hacia arriba, desapareciendo. ¿Alguien se fue?, susurró Ana con el corazón encogido. Lucía asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Señaló su garganta y luego negó con la cabeza. El misterio se estaba aclarando. No lloraba por terquedad.
Lloraba porque algo terrible había sucedido, algo que le había robado la voz. Su silencio no era un capricho, era una prisión. Ana se inclinó. «Gracias por contármelo», dijo, su voz llena de una empatía que nadie más en la habitación había mostrado. «Estás a salvo ahora». Detrás de ella, uno de los médicos se movió con impaciencia. «Señorita, ya hemos descartado lesiones físicas por el accidente. Ocurrió hace 6 meses». «No la escucharon», interrumpió Ana, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su tono. Se giró para enfrentarlos. «No vieron más allá de los escáneres. Su dolor no está en los huesos. Está aquí», señaló su propio corazón. «Mírenla». Su palidez, su respiración superficial, la tensión en su cuerpo, esto no es solo miedo, es un trauma no resuelto. Los médicos intercambiaron miradas inciertas. «Podría ser un malestar residual», dijo uno. «El malestar residual no hace que una niña llore durante horas», replicó Ana. Se giró hacia la niña de nuevo. Su entrenamiento le gritaba. Esto no era solo psicológico, el cuerpo y la mente estaban conectados, el trauma estaba manifestándose físicamente. «Pidan nuevas pruebas», exigió. «Un análisis de sangre completo, revisen sus niveles de cortisol, su función tiroidea, ahora, antes de que sea demasiado tarde». El padre dio un paso adelante, su rostro pálido pero resuelto. «Háganlo», ladró. «Lo que ella diga, háganlo». En momentos el personal se apresuró a preparar el equipo. Mientras se llevaban a Lucía, Ana caminaba a su lado, con la mano en la barandilla de la camilla. Un niño intimidado y roto, no escuchado durante días porque nadie pensó en preguntar en su idioma. Mientras comenzaban las pruebas, los resultados empezaron a pintar un cuadro que los escáneres habían pasado por alto. Un desequilibrio hormonal severo, una deficiencia de vitaminas crítica causada por meses de estrés y falta de apetito. El cuerpo de Lucía estaba, literalmente, apagándose por el dolor. Los murmullos de los médicos se volvieron urgentes. Los instintos de Ana habían sido correctos. Se quedó al borde de la sala, con los puños apretados. Había llevado esta carga en silencio, esperando que alguien la entendiera, y cuando nadie más lo hizo, la había elegido a ella. Mientras los médicos se movían rápidamente, preparando los siguientes pasos, ella cerró los ojos brevemente, susurrando una promesa que solo la niña podía sentir. «Ya no eres invisible». Los monitores pitaban de forma constante. Ana estaba cerca de la cama, con los ojos fijos en la pálida niña. Los resultados de las pruebas estaban en manos del cirujano principal, su rostro grave. «Desnutrición severa y un fallo multiorgánico incipiente», dijo finalmente. «Ha estado progresando durante semanas, tal vez más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El padre de la niña retrocedió, agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Por primera vez en su vida, la riqueza, la influencia y el poder no significaban nada. Ana sintió que se le aceleraba el pulso. La verdad había salido a la luz y era peor de lo que nadie había imaginado. La niña no había estado llorando por consuelo, había estado llorando porque su vida se le escapaba. Los cirujanos se movieron rápidamente, su vacilación reemplazada por la urgencia. «Prepárenla para una transfusión y soporte nutricional intravenoso. Estamos perdiendo tiempo». La niña yacía allí, pequeña e inmóvil. Ana se inclinó hacia ella, con el corazón roto. Los ojos de la niña se abrieron ligeramente y vio el miedo en ellos. «Estoy aquí», susurró Ana. «No te dejaré ir». La camilla se puso en movimiento, llevando a la niña por el pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos. Ana caminaba a su lado, negándose a que se sintiera abandonada. Detrás de ellos, el padre los seguía. Por una vez, su aire de confianza había desaparecido. Parecía cualquier otro padre, desesperado e impotente.
Cuando llegaron a la UCI, la niña ya se estaba desvaneciendo. Ana se inclinó una vez más. Captó su mirada y levantó la mano lentamente, haciendo la señal de una mariposa, pero esta vez con las alas extendidas, volando fuerte. Una lágrima se deslizó por la comisura del ojo de la niña. Luego, las puertas se abrieron, tragándosela en la luz estéril. El silencio que siguió se sintió más fuerte que el ruido. El padre estaba afuera, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Lo logrará?, preguntó. Ana tragó saliva. Es fuerte, dijo suavemente, y sabe que la estamos esperando. Se apoyó contra la pared, reproduciendo los gestos de la niña en su mente. Mariposa rota, mariposa volando, sufrimiento y esperanza. Para cualquiera que observara, era solo otra emergencia hospitalaria. Pero para Ana, para el padre, para la frágil niña más allá de las puertas, esto era todo. El tiempo ya no se medía en horas, sino en latidos. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Ana. El pasillo estéril fuera de la UCI parecía un lugar donde el tiempo se movía de manera diferente, más lento, más pesado. El padre de la niña estaba desplomado en una de las sillas de espera. Ana estaba sentada a unos pasos de distancia. Su insistencia los había llevado hasta aquí. Sabía la verdad antes que nadie, pero ahora la responsabilidad pesaba enormemente. Finalmente, después de lo que pareció una vida, las puertas se abrieron. Un médico salió, con el rostro cansado pero sereno. «Lo logramos», dijo simplemente. «La desnutrición era severa, pero pudimos estabilizarla. Está débil, pero está viva». El padre soltó un sonido que fue mitad sollozo, mitad risa. «¿Viva?», preguntó, como si necesitara confirmación. «Sí», respondió el médico con firmeza. «¡Viva!». El alivio inundó el pasillo. Las rodillas de Ana casi ceden. Había sobrevivido. La niña había luchado en la oscuridad y había regresado. Horas más tarde, en la tranquilidad de la habitación de recuperación, Ana estaba sentada a su lado. Las máquinas pitaban suavemente. El color había comenzado a volver a las mejillas de la niña. Su respiración, aunque superficial, era constante. Ana extendió la mano y la envolvió suavemente con la suya. Entonces, débilmente, los párpados de la niña se agitaron. Lentamente se abrieron. Sus ojos, apagados por el agotamiento pero vivos, buscaron en la habitación hasta que se posaron en ella. Una débil sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Despertaste», susurró Ana. Apretó su mano suavemente. Los dedos de la niña se levantaron, temblorosos pero decididos. Lentamente, dolorosamente formó señas. «Te quedaste». Lágrimas ardieron en los ojos de Ana, pero las contuvo, asintiendo con firmeza. Levantó su mano libre y le devolvió la seña. «Siempre». Sus manos se movieron de nuevo más lento esta vez. «Me salvaste». Se le hizo un nudo en la garganta. Negó con la cabeza suavemente. «Fuiste valiente. Aguantaste. Te salvaste a ti misma». Pero la niña negó con la cabeza, su expresión frágil pero resuelta. «No, tú me escuchaste. Nadie me escucha. Solo tú». Esas señas, temblorosas y vacilantes, rompieron algo en lo más profundo de ella. No solo le agradecía por salvarle la vida, le agradecía por salvarla de una muerte diferente, la lenta asfixia de la soledad. A los pies de la cama, el padre de la niña observaba. Siempre había creído que su dinero podría proteger a su hija, pero en este momento vio la verdad. No fue la fortuna lo que la salvó, sino la compasión de una terapeuta que eligió escuchar. Los ojos del hombre se llenaron de algo raro para él: humildad. La niña volvió a hacer señas lentamente, cada gesto cargado de significado. «Gracias por no dejarme sola». La mano de Ana se apretó alrededor de la suya. Se inclinó cerca, con los ojos brillantes.
Nunca más estarás sola, le respondió con señas. Los párpados de la niña se cerraron, el agotamiento la arrastraba de nuevo al descanso, pero la paz permanecía en su rostro. Su mano se quedó en la de Ana. La habitación estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la desesperación, era el silencio de la esperanza, el que llega después de una tormenta cuando el aire se siente limpio. La mansión estaba inusualmente silenciosa esa noche. El maestro de la casa, un hombre cuya fortuna podía inclinar los mercados, estaba solo en su estudio. Su hija había estado al borde de la muerte, y él había sido impotente. Habían sido los médicos, las máquinas, y sin embargo, ninguno de ellos la había salvado. Había sido ella, la terapeuta, Ana. La gratitud era una palabra demasiado pequeña para lo que sentía. ¿Cómo se le paga a alguien que te devuelve a tu hijo? La puerta se abrió suavemente y Ana entró, a petición suya. Se veía fuera de lugar en esa habitación de madera pulida y antigüedades. «Señor», dijo en voz baja. Él se levantó lentamente. «Por favor, siéntese». Por un largo momento, no dijo nada. «Construí mi vida sobre la creencia de que el dinero podía solucionarlo todo», comenzó. «Y sin embargo, cuando mi niña se me escapaba, toda mi riqueza no significó nada. Los mejores médicos no la salvaron. Usted lo hizo». «Yo solo hacía mi trabajo», protestó ella. «No», la interrumpió bruscamente. «Usted escuchó cuando nadie más lo hizo. Usted la entendió. Usted se negó a que la descartaran. Sin usted, habría enterrado a mi hija esta semana». Se giró brevemente, recomponiéndose. «Le debo una deuda que nunca podré pagar, pero quiero intentarlo». Sacó un cheque de su escritorio. La cifra era tan grande que parecía irreal. 20 millones de pesos. Ana se quedó sin aliento. «Señor, no puedo aceptar esto». «Esto no es un pago», dijo él con firmeza. «Es gratitud. Es el reconocimiento de que su presencia no tiene precio, pero esto es lo que puedo dar». «Hay algo más», continuó, su voz suavizándose. «No quiero que simplemente se vaya. Quiero que se quede, a su lado, sea su guardiana, su protectora. Alguien en quien ella pueda confiar, alguien en quien yo pueda confiar». Ana se quedó helada. Ser la guardiana personal de la niña era un lugar dentro de la propia familia. «¿Por qué yo?», preguntó. La respuesta del padre fue simple, pero llevaba la fuerza de la verdad absoluta. «Porque usted escuchó». Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Si eso es lo que desea, me quedaré. La protegeré como si fuera mía». El alivio inundó sus facciones. Le deslizó el cheque. Ella dudó, mirando el papel como si fuera a la vez un milagro y una carga. «Tómelo», dijo él. «No porque lo quiera, sino porque yo necesito darlo». Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de él. Su corazón latía con fuerza. Sabía que ese papel cambiaría su vida para siempre. Pero no era el dinero lo que la conmovía. Era la confianza. Las semanas que siguieron a la operación se desarrollaron como el lento pasar de una página frágil. La niña, antes frágil y perdida, comenzó a sanar, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Ana se convirtió en su ancla. Estaba allí cada mañana cuando despertaba. Estaba allí en las largas tardes. Y estaba allí por la noche, sentada junto a su cama. La niña ya no lloraba de frustración. En su lugar, se giraba hacia ella, segura de que la ayudaría a tender un puente entre su mundo y el de los demás. Juntas, practicaban las señas y lentamente algo notable comenzó a suceder. La niña, antes vista como la niña silenciosa y difícil de un millonario, comenzó a erguirse más alta. Empezó a mirar hacia afuera, a encontrarse con la mirada de los demás, porque sabía que había al menos una persona en el mundo que realmente la escuchaba. En cuanto a Ana, su propia vida cambió de formas que nunca podría haber imaginado. Los 20 millones aseguraron su futuro. Sin embargo,
Cuando miraba el cheque en su cajón, no era el número lo que le agitaba el corazón. Era la niña. La historia de lo sucedido no explotó en el mundo como un escándalo. En cambio, se extendió en silencio, susurrada en los círculos donde vivía la influencia, contada como una lección más que como un chisme. En la mansión, la vida también cambió. El padre, antes endurecido por años de construir imperios, miraba a su hija de otra manera. Ya no veía debilidad en su silencio, sino resiliencia. Ya no veía a Ana como una simple empleada, sino como su familia. Ana misma se mantuvo humilde. En su lugar, usó su libertad para aprender, para crecer. Comenzó a financiar discretamente programas en las escuelas, asegurándose de que los maestros tuvieran las herramientas para comunicarse con los estudiantes mudos o sordos, pero a pesar de todo, se mantuvo al lado de la niña. No por obligación, ni siquiera por gratitud, sino por amor. Una tarde, meses después, la niña estaba sentada con ella en el jardín. Hizo señas lentamente, sus movimientos más seguros ahora. «Ya no tengo miedo». Ana sonrió, con el pecho hinchado de orgullo. Le devolvió la seña. «Eres más fuerte de lo que crees». La niña negó con la cabeza, con los ojos fijos en los de ella. «Porque tú creíste en mí». En ese momento de tranquilidad, se dio cuenta de lo mucho que sus vidas habían cambiado. La niña había encontrado la esperanza. Ella había encontrado un propósito, y juntas habían demostrado que la compasión, no la riqueza, era el verdadero poder que podía transformar vidas.